Bueno, resistencia de absorción. Cuando necesitamos conectar un equipo o un circuito o un componente a un generador o fuente de tensión, por ejemplo una batería, ¿vale? Y esta es mayor, la tensión es mayor de esta batería, por ejemplo, es mayor que el circuito que vamos a conectar, necesitamos poner una resistencia, ¿vale?, en serie con dicho componente para que caiga la tensión en esta resistencia y que alimente el componente con el voltaje que le toca, ¿vale? Esta resistencia la que llamaremos resistencia de absorción. La fórmula de esta resistencia la estamos viendo ahí en pantalla, ¿vale? Es, bueno, lo que vemos. Voltaje disponible, VD, menos voltaje útil, voltaje del componente que vamos a poner, partido de I, que es la corriente que va a circular por ese componente. Podemos ver aquí, por ejemplo, el ejemplo que vamos a utilizar, ¿vale?, que sería una batería de 48 voltios, ¿vale?, y un relé de 12 voltios, en serie con la resistencia de absorción que le tenemos que poner, ¿vale?, que con esta fórmula de aquí arriba vamos a calcular el valor de esta resistencia. Una vez que sepamos el valor de la resistencia, luego calcularemos también la potencia que va a disipar, ¿vale? Pues nada, sobre este circuito es lo que nos vamos a basar de ejemplo. Vamos a la página anterior y vemos que lo primero que tenemos que hacer es hallar la intensidad de corriente necesaria, que es el dato que no tenemos para poder hacer la fórmula, ¿vale? Entonces ponemos que intensidad, según la ley de Ohm, es igual a voltaje partido de resistencia, ¿vale? El voltaje sabemos que es 12 voltios partido de la resistencia del relé. En este caso yo voy a usar uno de 224 ohmios, ¿vale? 224 ohmios. Vosotros tendréis que utilizar un multímetro, un tester, y medir la resistencia de la bobina, del relé. Y el resultado que nos dé es el que tenemos que dividir al voltaje de 12 voltios, ¿vale? Sacamos la calculadora y hallamos esa división. Serían 12 voltios dividido entre 12 voltios dividido entre 224 ohmios. El resultado son 53 miliamperios, ¿vale? Pero aquí nosotros tenemos que poner en amperios, con lo cual pondríamos 0,053. 53 miliamperios, lo que es lo mismo, 0,053 amperios, ¿de acuerdo? Pues ahora quitamos la calculadora y sabiendo esto ya podemos hacer la fórmula que hemos dicho que es RA, resistencia de absorción, es igual a VD, tensión de batería, hemos dicho que era 48 voltios, menos tensión del, en este caso, el relé. Hemos dicho que van a ser 12 voltios. Todo esto partido de la intensidad del relé, que hemos dicho que van a ser 0,053 amperios. Lo ponemos aquí, 0,053.
Utilizamos de nuevo la calculadora. Y ponemos que 48 menos 12, perdón, 48 menos 12 es igual a 36 dividido entre 0,053. Tenemos que nos da una resistencia de 679 ohmios. 679 ohmios. ¿De acuerdo? Quitamos la calculadora. Y ahora lo único que nos falta saber es cuánta potencia va a disipar esta resistencia. Vamos a hacerlo un poquito mejor. ¿De acuerdo? Para ello utilizamos la fórmula de la potencia que nos dice que potencia es igual a voltaje 12 voltios por intensidad. En este caso 0,053 amperios. Usamos de nuevo la calculadora. Y vemos que es 12 por 0,053 amperio nos da una potencia de 0,636 vatios. Subrayamos. Ok. Ahora, como esa potencia no la tenemos en resistencias comerciales, usamos una más superior, ¿vale? Que en este caso podría ser perfectamente de 1 vatio. Quitamos calculadora. Vale. ¿De acuerdo? Pues entonces podemos decir que la resistencia que necesitamos sería resistencia de absorción sería igual a 679 ohmios 1 vatio de potencia. Con esto funcionaría perfectamente, la resistencia disiparía bien su calor. Dicho esto, vemos el siguiente
Bueno, dicho esto, podemos poner aquí ya realmente el valor, que sería 679 ohmios, vale, 1 vatio. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora el ejemplo hecho en un simulador. Vemos aquí que tenemos la batería, 48 voltios, la resistencia, 679 ohmios, y el relé, la bobina del relé, ¿vale? 224 voltios. Aquí, en este punto, tendríamos 12 voltios, como nos marca el voltímetro aquí, ¿vale? 12 voltios. El consumo de la resistencia y del relé, sabemos que en un circuito la corriente pasa la misma por todos los componentes, ¿vale? Entonces, tendríamos que son 53 miliamperios. Pasarían por aquí y por aquí. ¿De acuerdo? Aquí podríamos conectar cualquier cosa que funcionara a 12 voltios. Realmente. Lo único que tendríamos que tener en cuenta es que con este valor, cualquier cosa que funcione a 12 voltios, pero el consumo es el que tenemos que tener en cuenta para saber la cantidad de calor que tiene que disipar dicha resistencia, que si ponemos, por ejemplo, algo que el consumo sea mayor, habría que calcular de nuevo la potencia, ¿vale? Y si es mayor, subir la potencia de dicha resistencia, nada más. Al final aquí pues se puede poner cualquier cosa, sabiendo el voltaje que necesita y el consumo que tiene. Esta fórmula nos dirá exactamente qué resistencia necesitamos. Hemos puesto el relé de ejemplo, pero ya sabemos que podemos poner cualquier cosa. ¿De acuerdo?